Es curioso cómo durante mucho tiempo pensé que el estrés era algo que debía aceptar sin cuestionarlo. Trabajo, plazos ajustados, expectativas poco realistas. Cada día parecía una lucha constante para lograrlo todo. Siempre estaba corriendo contra el reloj, intentando ser productivo, pero parecía que cuanto más hacía, más perdía la noción del tiempo. Un día, en medio del caos de una fecha límite inminente, algo cambió dentro de mí. No sé si era agotamiento o simplemente fatiga mental, pero de repente me di cuenta de una verdad simple pero poderosa. No podía controlar el comportamiento de los demás, ni la dirección que tomaba el mercado, pero tenía control total sobre cómo reaccionaba a todo eso. No podía controlar la presión que venía de afuera, pero sí podía controlar cómo administraba mi tiempo y mi energía. Ese pensamiento fue como si se encendiera una bombilla en mi mente y, de repente, el peso del estrés empezó a desaparecer. No soy una persona que suele sentirse agradecida en momentos difíciles, pero algo cambió cuando me detuve a mirar a mi alrededor, incluso en los momentos más difíciles. No se trataba de cambiar mi situación de la noche a la mañana, ni de intentar encontrar soluciones mágicas. Se trataba de darme cuenta de que, en medio de todo eso, estaba tomando decisiones que me acercaban a mis objetivos. No era simplemente otro día de trabajo ni otra tarea en la lista. Cada tarea, por pequeña que fuese, tenía un propósito mayor. Me di cuenta de que, al prestar un poco más de atención y cuidado a las pequeñas cosas, estaba creando una base sólida para algo que estaba construyendo a largo plazo. Y eso me dio la fuerza para continuar. Recuerdo el día en que una conversación difícil con un amigo me hizo cuestionarlo todo. Me dio una respuesta que me llegó al corazón, algo que no esperaba oír. En ese momento, mi impulso fue reaccionar con ira porque me dolía. Me costaba aceptar que alguien cercano a mí pudiera pensar de esa manera, pero por alguna razón. En ese momento algo me hizo detenerme. No necesité reaccionar inmediatamente. Tenía control sobre cómo iba a lidiar con ello. Decidí escuchar, respirar profundamente y tratar de comprender lo que realmente estaba tratando de decir. Fue en ese momento que me di cuenta de que la forma en que reaccionamos es lo que configura nuestra historia con las personas que nos rodean. Decidí no dejar que el orgullo y la ira me dominaran. En cambio, elegí comprender y esto fortaleció aún más nuestra amistad. Ese día que perdí mi trabajo, sentí como si el suelo se hundiera bajo mis pies. Después de años de dedicación, ser despedido fue una experiencia devastadora. Estaba perdido. Todo parecía incierto. Como si el futuro se hubiera borrado de repente. El miedo se apoderó de mí y me pregunté cómo seguiría adelante. Pero a medida que pasaban los días y trataba de procesar todo, algo empezó a surgir. Lo que parecía el final en realidad se estaba convirtiendo en una oportunidad para un nuevo comienzo. Me di cuenta que, a veces la vida nos obliga a detenernos para poder tomar un nuevo camino. Y así fue como decidí aprovechar ese momento para repensar mi carrera y explorar un área que siempre quise seguir. Pero nunca tuve el coraje de intentar. Siempre he sido una persona que creía que la felicidad estaba ligada a las cosas que conseguimos, el coche, la casa, el trabajo. Pero un día, después de alcanzar lo que pensé que era la cima, me di cuenta de que, aunque tenía lo que siempre soñé, todavía me sentía vacío. Me di cuenta de que la felicidad no estaba en las cosas que poseía, sino en las personas que me rodeaban y en los momentos sencillos que compartía con ellas. Entonces tomé una decisión. Comencé a desprenderme de algunas de mis posesiones. Vendí cosas que estaban acumulando polvo y comencé a invertir más en lo que realmente importaba. Comencé a valorar más mis relaciones y a mi familia, y eso fue lo que realmente me trajo la paz que buscaba. Ya no necesitaba demostrarle nada. Nadie. Lo que realmente necesitaba era vivir de forma más sencilla y más conectada con la gente que amaba. Fue como si una nube de estrés y frustración se hubiera disipado cuando comencé a practicar la gratitud. Estaba en un punto de mi vida en el que las cosas no iban como esperaba.
El trabajo parecía estancado, las relaciones eran tensas y mi situación financiera estaba lejos de ser ideal. Estaba perdiendo la esperanza hasta que una noche, en silencio, sola con mis pensamientos, comencé a enumerar mentalmente las cosas por las que todavía podía estar agradecida. Mi salud, aunque a veces me sentía cansado, seguía intacta. Había gente a mi alrededor que todavía se preocupaba por mí, aunque no las veía a menudo, al principio. Agradecer por estas pequeñas cosas me parecía una obligación, pero con el tiempo, esta práctica empezó a cambiar mi forma de ver el mundo. Comencé a darme cuenta de que, incluso en tiempos difíciles, se podía encontrar algo positivo. Y fue cuando me distancié de ciertas personas que me di cuenta de cuánto influía el entorno que me rodeaba en mis actitudes y en mi forma de pensar. Durante mucho tiempo estuve rodeado de personas que, aunque divertidas, siempre se quejaban o se centraban en las cosas negativas. Empecé a sentir que esto me estaba drenando energía y me estaba dejando en el mismo lugar, sin evolucionar. La decisión de alejarse no fue fácil. Fue cómodo estar cerca de ellos, ya que estaba acostumbrado a su tipo de conversación y situaciones. Pero cuando comencé a buscar personas que realmente me desafiaran, que me inspiraran a crecer y ser mejor, noté una gran diferencia. La conversación se volvió más constructiva. Los intercambios más enriquecedores y mi vida comenzó a seguir una dirección más alineada con mis valores. Recuerdo el día en que me di cuenta del impacto de la autodisciplina. Yo era una de esas personas que siempre se distraía con facilidad y siempre cedía a la tentación de pasar horas en las redes sociales o posponiendo tareas importantes. Mi concentración era baja y me sentía incapaz de alcanzar mis objetivos. Pero después de una semana de simplemente comenzar a limitar mi tiempo en las redes sociales, algo empezó a suceder. Me sentí más presente, más concentrado. Organicé mi rutina de manera que me permitiera completar una tarea a la vez sin sentirme abrumado. Poco a poco, mis proyectos comenzaron a tomar forma y comencé a darme cuenta de que la disciplina no era una prisión, sino una clave para la libertad que buscaba. La vida me ha llevado a momentos de pérdida que nunca imaginé que enfrentaría. Cuando mi madre enfermó, sentí el dolor de saber que el tiempo que tenía con ella se estaba acabando. Intenté por todos los medios no pensar en ello, pero era imposible ignorarlo. El miedo a perder a alguien que significaba tanto para mí me consumía, pero a medida que pasaban los días aprendí a ver la muerte con otros ojos. No como algo a temer, sino como una parte natural del viaje. Fue una experiencia de aprendizaje profundo. Decidí entonces que, en lugar de desesperarme, aprovecharía al máximo el tiempo que aún nos quedaba. Cada conversación, cada risa, cada mirada se convirtió en un momento precioso. Este cambio de perspectiva me ayudó a no desperdiciar el tiempo que me quedaba y a vivir más plenamente estos últimos momentos. Pasé años posponiendo mis sueños. La vida siempre parecía darme excusas, no es el momento adecuado, necesito esperar un poco más. Pero algo cambió dentro de mí cuando finalmente me di cuenta de que el momento perfecto nunca llegaría si no empezaba. Me estaba saboteando, esperando que las circunstancias fueran favorables antes de dar el primer paso. Pero un día, de repente, decidí que no esperaría más. Comencé a escribir ese proyecto que tenía guardado por tanto tiempo, reservé un tiempo para estudiar lo que siempre quise aprender y di los primeros pasos para lograr lo que siempre soñé. La sensación de vivir en el presente, sin esperar una situación perfecta, fue liberadora. Había dado el primer paso y sabía que eso era lo más importante. Aprendí que el control sobre mi vida no está en las cosas externas, sino en cómo elijo reaccionar a lo que me sucede. Antes, la vida parecía una secuencia de acontecimientos que simplemente me golpeaban y me sentía impotente ante ellos. La presión constante en el trabajo, los eventos familiares inesperados, los desafíos financieros. Parecía que todo estaba fuera de mi alcance, pero cuando
Comencé a centrarme en lo que estaba bajo mi control, como mi actitud, cómo respondía al estrés y cómo elegía priorizar las cosas. Algo cambió. No necesitaba controlar el caos exterior. Solo necesitaba dominar la forma en que lo miraba. Esta simple comprensión me trajo una sensación de paz que nunca antes había experimentado. De hecho, muchas veces cuando nos sentimos frustrados o abrumados es porque estamos tratando de controlar algo que está fuera de nuestro alcance. Me di cuenta de esto en un momento de reflexión cuando estaba tratando de cambiar la forma en que me relacionaba con mi trabajo. Quería cumplir con todas las expectativas, complacer a todos los que me rodeaban y estar disponible para todos, pero este intento de controlar lo incontrolable solo me dejó exhausta y ansiosa. Cuando finalmente acepté que no podía hacerlo todo ni complacer a todos, la presión comenzó a disminuir. No fue un fracaso aceptar esto, fue una manera de liberarme y empezar a vivir de una manera más equilibrada. ¿Sabes cuando sientes que solo estás existiendo y no viviendo realmente? Esto es lo que me pasó en varios momentos de mi vida. Trabajé sin parar, buscando reconocimiento y acumulando cosas como si esa fuera la clave de la felicidad. Pero un día, cuando miré mis posesiones, me di cuenta de que no me llenaban. Estaba tan concentrado en ganar, lograr y poseer que perdí el contacto con lo que era verdaderamente bueno para mí. El sentimiento de vacío se hizo evidente para mí. Fue entonces cuando empecé a dejar ir algunas cosas, simplificando mi vida. Vendí objetos que ya no tenían valor para mí y comencé a dedicar más tiempo a mi familia y amigos. Las cosas materiales comenzaron a perder su significado. Y sorprendentemente, comencé a sentirme más rico, no con dinero, sino con experiencias y conexiones reales. El día que comencé a practicar la gratitud fue un hito. No fue algo que sucedió de la noche a la mañana, pero al concentrarme en las pequeñas cosas que todavía iban bien, comencé a cambiar mi perspectiva de la vida. Incluso en los peores momentos logré encontrar algo por lo que estar agradecido. El hecho de estar vivo, de tener un techo sobre mi cabeza, de tener personas que se preocupaban por mí. Al practicar la gratitud todos los días, se convirtió en un hábito y, poco a poco, mi perspectiva de la vida cambió. Comencé a darme cuenta de que, en lugar de quejarme, podía buscar lo bueno en cada situación, sin importar lo difícil que fuera. Esto no significaba que todo fuera perfecto, pero me ayudó a afrontar las dificultades de una manera más liviana y positiva. Una de las lecciones más valiosas que he aprendido es sobre las personas con las que elijo rodearme. Durante mucho tiempo, tuve relaciones que al principio parecían positivas, pero con el tiempo se volvieron tóxicas. Amigos que solo se quejaron, personas que me arrastraron con su negatividad. Empecé a darme cuenta de que este tipo de empresa me estaba agotando y no me ayudaba a crecer. Fue entonces cuando tomé una decisión difícil, alejarme. Este cambio fue incómodo al principio, pero con el tiempo fui buscando personas que me animaran, que me desafiaran a ser mejor, que me inspiraran. Poco a poco, me fui rodeando de personas que estaban en mi misma onda de crecimiento y evolución. Y este entorno de apoyo y motivación marcó la diferencia en mi viaje. Cuando comencé a practicar la autodisciplina, me di cuenta de lo fácil que era perderse en las distracciones, las redes sociales, la procrastinación, ese afán constante de posponer las tareas más importantes a cambio de un momento de placer inmediato. Sabía que me estaba haciendo daño, pero la tentación era fuerte. Sin embargo, cuando decidí crear un espacio controlado para estas distracciones, comencé a ver cambios. Al limitar mi tiempo en las redes sociales, concentré mi energía en una tarea a la vez. Fue como si estuviera más presente, más conectado con lo que realmente importaba. La sensación de tener el control era liberadora. Ya no estaba a merced de las distracciones. Tomé las riendas y eso me dio la confianza para seguir logrando mis metas. La vida me ha enseñado, con cierta dureza, que el tiempo es limitado. Cuando perdí a un ser querido, me di cuenta de la fragilidad de la vida. El miedo a la pérdida me consumió, pero con el tiempo aprendí a ver la muerte como parte del ciclo natural.
En lugar de dejarme hundir por el miedo, decidí aprovechar al máximo los momentos que aún tenía con la gente que amaba. Compartí más risas, más historias y más amor, porque al final lo que queda no son los bienes materiales ni lo que hemos conseguido profesionalmente. Lo que realmente importa es cuánto tiempo pasamos con otras personas y cómo hacemos que esos momentos cuenten. Esa experiencia me enseñó a vivir más intencionalmente y a valorar cada momento. Me di cuenta, durante una profunda reflexión, de que estaba viviendo una vida de postergación, siempre esperando el momento perfecto, la condición ideal para finalmente perseguir mis sueños. Me dije que un día lo haría o que cuando la situación mejorara, entonces empezaría. Pero ese un día nunca llegó. Fue entonces cuando comprendí que el momento perfecto nunca llegaría. Si quisiera cambiar algo en mi vida, tendría que empezar hoy, ahora. Y eso fue lo que hice. Comencé a trabajar en mis objetivos, aunque el primer paso fue pequeño. La inseguridad o el miedo a cometer errores no importaban. Lo que importaba era el movimiento, la acción. A partir de ese momento, los sueños pospuestos comenzaron a cobrar vida. A veces la vida nos empuja a pasar momentos difíciles para que podamos crecer, justo cuando todo parecía ir mal. Fue el dolor de la pérdida lo que me hizo darme cuenta de lo que realmente importaba. Siempre estaba corriendo en pos de algo más, sin darme cuenta de que, al centrarme demasiado en tener, estaba perdiendo lo más valioso que ya tenía, las personas que me rodeaban. La pérdida de algo o alguien puede hacernos ver más claramente lo que tenemos, lo que vale la pena. Y fue en ese momento de dolor que me di cuenta que mi felicidad no estaba en los logros materiales, sino en los momentos que vivía con las personas que amaba. Esta comprensión me transformó. Hoy busco la felicidad en la simplicidad y las conexiones genuinas, en lugar de perseguir más cosas. Finalmente entendí que la vida no se trata de esperar el momento adecuado. No importa cuánto esperes, este momento nunca será perfecto. Cuando tomé la decisión de empezar ahora, de dar el primer paso hacia mis sueños, la sensación fue liberadora. Ya no se trataba de esperar la situación ideal, sino de tomar el control de mi propio destino. Comencé a vivir más intensamente, a trabajar en mis pasiones. Y me di cuenta que el primer paso, por más simple que fuera, ya me estaba llevando a donde quería. El miedo seguía pero ya no me detenía. Lo importante era seguir adelante y cada día me acercaba más a la persona que siempre quise ser. Cuando comencé a comprender que no podía controlar todo lo que me rodeaba, mi perspectiva de la vida cambió. El estrés y la ansiedad que anteriormente me consumían comenzaron a disminuir. Me di cuenta de que, al centrarme en lo que realmente podía controlar, mi reacción, mi enfoque, mis prioridades ya no estaba a merced de las circunstancias externas. Esto trajo una paz que no pensé que fuera posible. Las tareas diarias que antes eran una carga ahora tienen más significado. Cada momento se volvió más valioso porque estaba tomando control de mi vida en lugar de simplemente reaccionar a las situaciones. Esta sensación de control sobre lo que yo hacía, en lugar de lo que me hacían, me dio una nueva libertad. Dejar ir todo lo que creía que necesitaba para ser feliz fue uno de los mayores desafíos de mi viaje. Viví para adquirir más cosas, más posesiones, más títulos, como si eso fuera lo que me definía. Pero al dejar ir estas cosas materiales y centrarme en lo que realmente importaba, mis relaciones y mi crecimiento interior, encontré una paz que el dinero y los logros profesionales nunca me dieron. Aprendí que la felicidad no estaba en las cosas que poseía, sino en las experiencias y el amor que compartía con quienes me rodeaban, y esta comprensión transformó mi forma de vivir. Ahora, mis mayores tesoros son los recuerdos y los vínculos que he creado a lo largo de mi vida. La gratitud, que alguna vez parecía una práctica común, se ha convertido en una forma de vida. El simple acto de empezar el día con gratitud cambió mi perspectiva sobre todo. Aprendí a valorar no solo las grandes victorias, sino también las pequeñas cosas de la vida cotidiana.
El café caliente por la mañana, la sonrisa de un amigo. La oportunidad de aprender algo nuevo. Fue entonces cuando me di cuenta de que la clave para una vida más rica no estaba en adquirir más, sino en apreciar lo que ya tenía frente a mí. Este cambio de mentalidad no ocurrió de la noche a la mañana, pero con el tiempo la gratitud se convirtió en un hábito, y con ella vino la capacidad de ver la belleza incluso en los momentos más difíciles. He aprendido que, al elegir cuidadosamente mi compañía, estoy dando forma a mi vida. Aquellas amistades que me arrastraban a la negatividad y al estancamiento se estaban alejando. Empecé a buscar personas que me desafiaran, que me animaran a ser mejor, que tuvieran valores alineados con los míos. Con el tiempo, me di cuenta de que el entorno al que nos permitimos pertenecer tiene un enorme impacto en quiénes somos y en quiénes nos convertimos. Me alejé de relaciones tóxicas y me acerqué a personas que me ayudaron a crecer. Y eso marcó la diferencia. Ya no me sentía solo porque ahora estaba rodeado de personas que me levantaban y no me derribaban. Hoy entiendo que la vida no se trata de esperar que las cosas encajen. La transformación comienza cuando tomamos la decisión de actuar. No importa lo pequeña que sea la acción, lo importante es dar el primer paso. Lo hice. Y a medida que fui tomando acción, las cosas empezaron a encajar de forma natural. Ya no estaba esperando el momento perfecto, estaba creando mi propio momento. Y eso es lo que me llevó a donde estoy ahora, el cambio, el crecimiento. Todo sucedió desde el momento en que dejé de esperar y comencé a vivir realmente.